Γεια σας και καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Τετάρτη σήμερα 7 Αυγούστου. Ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Κουκούλης μας κατατόπισε ότι ό,τι λέγεται και ακούγεται σχετικά με τα αίτια της Μεγάλης Πυρκαγιάς από τα Κομινιάνικα, Αγία Ελέσσα μέχρι και το Μελιδόνι δεν έχουν καμία βάση. Διότι το τελικό πόρισμα ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Ως εκ τούτου όποιος γράφει ή λέει σχετικά με τα αίτια, αυτά που νομίζει, αυτά που άκουσε, αυτά του είπανε, καλά θα κάνει να μην το κάνει. Περιμένουμε μέχρι να βγει το τελικό πόρισμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βέβαια, σε όλο αυτό τον αγώνα κατά της πυρκαγιάς μεγάλο ρόλο έπαιξε το προσωπικό του Δήμου, πρέπει να το πούμε, ιδιαίτερα το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου που ήταν δώρο της Εθνικής Τράπεζας, ήταν πραγματικά μπροστά στον αγώνα και με οδηγό όπως πάντα τον ακούραστο αντιδήμαρχο Νίκο Μεγαλοκονόμο. Βεβαίως, όλο το προσωπικό του Δήμου ήταν παρόν, για να είμαστε ακριβείς. Ο κύριος Δήμαρχος μας είπε επίσης ότι κάνει αγώνα με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με το Χαράσι, γιατί το Τσιρίγο να πληρώνει το διπλό χαράτσι από ό,τι πλήρωνε. Και όπως γράφει η Κιθέρια, δεν είμαστε και κολονάκι, αλλά πληρώνουμε σαν το κολονάκι. Και εκεί θα έχουμε προσεχώς, πιστεύω, μία απάντηση, αλλά μέχρι σήμερα η ΔΕΗ που δεν απήντησε ακόμη στο γράμμα του Δήμου. Γιατί έγινε αυτό. Περιμένουμε και εδώ καλύτερες απαντήσεις ή τουλάχιστον απαντήσεις. Εχθές έγινε μεγάλη επιτυχία στον Αυλέμονα, ο ετήσιος χορός του Σωτήρος που γίνεται κάθε χρόνο. Πραγματικά μεγάλη επιτυχία, πολύς χορός, πολύ κέφι, αλλά και πολύς αέρας. Όμως, οι επισκέπτες δεν άφησαν τον αέρα να τους χαλάσει τη βραδιά και το κέφι. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Hola y bienvenidos a una edición muy especial de Forum. Bienvenidos también a Europa 2013. Un programa enteramente en español que hacemos en colaboración Europal TV y Televisión Española. 1 de cada 4 jóvenes, acuérdense bien de esta cifra. En Europa, cerca de 25% de los jóvenes de menos de 25 años están en paro. El tema es aún más sensible en España, ¿verdad, Carmen? Pues sí, así es. Desgraciadamente, este tema es especialmente grave en España. 1 de cada 2 jóvenes españoles está actualmente en paro. A finales de junio, los Estados miembros al fin cerraron el presupuesto 2014-2020 después de meses de negociaciones y aprobaron un fondo especial de 8.000 millones de euros para ayudar a la creación de empleo. Son 2.000 millones más que la propuesta inicial de la Comisión Europea. Sí, es una buena noticia, pero esta cantidad de dinero ¿será suficiente para salir de la espiral del desempleo a corto plazo? Para hablar del tema están con nosotros 5 eurodiputados y un periodista. Señora López Fontanier, usted es del Partido Popular Europeo. Buenos días. Hola, buenos días. Señora Zuber, usted es portuguesa, es vicepresidente de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y señora Meissner, usted es alemana del Grupo Liberal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Están también con nosotros el señor Perelló. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es todo un placer estar aquí. Billy Meyer, gracias por haber venido. Muchas gracias otra vez. Y el señor Dardenjo, de la agencia ANSA, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
Pues gracias a todos de nuevo. Vamos a empezar por uno de los últimos avances que ha hecho el Consejo Europeo para avanzar en esta lucha contra el desempleo. Se trata del Fondo de Garantía Juvenil, por el que se pretende que los jóvenes de menos de 25 años y que lleven más de 4 meses en situación de desempleo puedan tener una opción o de formación o de empleo. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se puede llevar a la práctica? ¿Creen que es difícil? ¿Vamos a ver los efectos pronto, señora Jenson? Yo no creo que sea suficiente el dinero que está destinado a ese fondo, porque el problema es que la destrucción de empleo, la destrucción de trabajo es mucho mayor do que la posibilidad de crear empleo. Entonces, más que crear programas que son importantes, las medidas de austeridad que están haciendo tienen que pararse en ese momento. No podemos continuar con eso porque ellas están destruyendo empleos todos los días. En mi país, 600 puestos de trabajo están siendo destruidos todos los días y no hay programa que pueda compensar esa destrucción de empleo porque no hay posibilidad de crear más do que 600 empleos por día. Entonces, yo creo que más do que el programa habría que parar con toda la espiral de recesión que está creando el paro y el desempleo en todos los países. ¿Está de acuerdo con la señora Zuber? Es verdad que sería solamente un parche y hay que optar por otras opciones como crear empleo. Bueno, desde luego, indudablemente, nunca hay bastante dinero, pero yo creo que ya hemos empezado bien, se está bien y poco a poco estoy convencido que vamos a mejorar mucho la situación. En España, de hecho, hoy se anuncia que se han creado 127.000 puestos de trabajo este mes, el mes pasado también. Por lo tanto, la política, aparte que evidentemente estamos en verano, ya está surtiendo efecto. Y en cuanto a la garantía juvenil, yo creo que es importante que los jóvenes tengan la posibilidad de poder o trabajar o por lo menos acudir a una empresa, que los empresarios españoles ya están dispuestos a dar trabajo por lo menos y que vayan de aprendices y que puedan saber lo que es el puesto de trabajo y que puedan trabajar y darles ilusión, por lo tanto. Usted dijo que poco a poco se va a salir de la espiral del desempleo, pero justamente se habla de una generación perdida, o sea, una generación sacrificada. ¿No creen que, aparte del dinero, habría unas medidas más inmediatas para tener efectos a corto plazo? Señora Meissner. Yo pienso que no es solamente una pregunta de dinero, pero también de iniciativas y cooperaciones, de ayuda de todos los Estados miembros. Por ejemplo, yo vengo de Alemania del Norte, de la región de Baja Saxonia. Y en Baja Saxonia no hay bastantes jóvenes para aprendizaje y por eso ahora hay cooperaciones entre algunas regiones del norte de mi región y el este de mi región con regiones de España, por ejemplo con Murcia, y hay diferentes jóvenes que tienen la posibilidad de viajar a Alemania, aprender alemán y después primeramente pasar un tiempo de práctica y después decidir si quieren quedarse acá para hacer un aprendizaje. Y claramente es una buena posibilidad, es solamente un poco ayuda, pero yo pienso que eso es una buena posibilidad para los jóvenes que pueden volver después a España y tal vez ya tener sus mismas empresas. Y es una iniciativa de las empresas pequeñas mismas en mi región y eso es muy bien. Hace falta no solamente dinero, pero también iniciativas y cooperaciones. Sí. Quizá como apuntan, el problema es que hay mucha diferencia en los sistemas laborales en unos países y en otros, porque nos hablaba del panorama de Portugal, no tiene nada que ver con el panorama de Alemania. No es tema solamente económico, sino también de sistema laboral. ¿Qué habría que cambiar en el sistema de contrataciones, en el sistema de despidos en España y en los países que lo están sufriendo más? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay un marco antes que eso si estamos hablando de Unión Europea. Yo creo que el problema de la Unión en este momento es mucho más grande de lo que aparece. Tenemos que plantearnos si somos una Unión
o somos un agregado de estados o de gobiernos, que es lo que parece ahora, porque por esta segunda vía nos caemos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo que no se puede es, después de ver y reconocer tanto el FMI como el propio Banco Central, que las recetas de austeridad han sido un fracaso y que están generando más destrucción que creación de empleo globalmente y especialmente afectando al sur, pretendemos parchear eso con algunas medidas que yo no diré que cualquier medida que se haga como la que se ha tomado sea mala, pero digo que es insuficiente y que en este momento tiene más de propaganda que realidad, porque eso va aparejado a un recorte del presupuesto. O sea, mientras los gobernantes europeos no se curen de la enfermedad de la austeridad que han tomado como una obsesión, da igual las medidas que tomen algunos países, especialmente los del sur que son más afectados. O sea, plantear más despidos libres no va a generar ningún tipo de generación de empleo, todo lo contrario. Está habiendo algunos EREs en algunas empresas que bajo la coartada de la crisis están haciendo limpias generales sin tener necesidad de hacerlo. En mi comunidad, por ejemplo, hay una empresa, Galmed, del grupo Thyssen, que con beneficios se plantea un ERE. ¿Por qué? Pues porque la crisis, pero la crisis ha afectado a todos por igual. No. Luego las grandes medidas que se han tomado afectan más a la inyección a la banca que realmente a la inyección a economías productivas. Es un problema de si queremos o no que la unión sea real y que todos actuamos donde está el problema, en este caso en el sur, o si queremos que la brecha entre el norte y el sur sea cada vez mayor hasta que acabe con la propia Unión Europea. Y a partir de ahí plantearnos medidas reales. Este programa está bien, pero lo que se ha hecho es meter en 2 años lo que era para 7, que era muy poco, y encima con un recorte. Si el presupuesto que definitivamente se aprueba es un presupuesto recortado, como el que se ha presentado encima de la mesa, y no se puede mover en 7 años, no pueden los jefes de Estado y el señor Barroso ir a los países a decir a los jóvenes que vamos a progresar en estos 7 años. Porque estamos partiendo de una política cicatera que tiene más de propaganda que de realidad. ¿Es positivo el programa? Sí, pero insuficiente a todas luces. Pero sí se habla de nuevas medidas, como por ejemplo apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de crédito de impuesto, por ejemplo. ¿Qué opina usted, señor Meyer? Bueno, yo opino que de este Consejo y de esta Unión Europea no se puede ya esperar nada en relación al empleo. Es un problema estructural. No reconocen que ha fracasado la orientación económica. Estamos en un fracaso rotundo que nos lleva a situaciones del año 40. Y en una agresión sin precedentes a los trabajadores y trabajadoras. No hemos tenido una situación como esta en la Unión Europea. Se ataca directamente a los sindicatos, a los salarios, y los jóvenes saben perfectamente que detrás de su problema está una orientación de reformas laborales que quieren hacer trabajar más años a la gente, muchos más años, por lo tanto retrasar la edad de jubilación, hacerles trabajar más horas semanales y precarizar el empleo. Pero, por ejemplo, Y en ese ¿usted sentido, qué propondría? yo lo que propongo es una cosa muy sencilla. Primero, que se acabe con esta orientación neoliberal y, por lo tanto, hay que reconstruir Europa desde la cimentación, desde la ciudadanía. ¿Dónde está el problema? No se pueden poner tiritas para intentar controlar una aorta que se nos abre en vena, ¿no? Es decir, se trata de tener una Unión Europea donde tengamos un tesoro público para controlar la moneda, un banco central que sea público y que pueda dar ayuda directa a los estados y no a la banca privada para hacer un gran negocio, y por supuesto tener un sistema fiscal que permita efectivamente tener un presupuesto que suba cada vez que hay una ampliación. Acaba de entrar Croacia y el presupuesto baja. Por lo tanto, los jóvenes saben perfectamente que esto es el chocolate del loro. Vamos a conocer un punto de vista un poco objetivo, un punto de vista periodístico, desde fuera. ¿Qué falta en Europa? ¿Más dinero o más solidaridad? Desde su punto de vista, señor Dandini. Seguramente falta solidaridad. El dinero es poco, pero con este dinero de todas formas no vas a resolver una emergencia. O sea, vas a poner un parche, como habíamos dicho antes, vas a intentar quitar un poco de lo que es la dimensión del paro, pero no vas a solucionar problemas estructurales. La solidaridad yo creo que absolutamente no hay. A lo mejor hay que esperar que la crisis sea más fuerte en Francia para que pueda también tener el germen, el corazón de Europa, o sea, que alguien más se preocupe. La Merkel mañana ha organizado una cumbre en Berlín, pero es una pura propaganda electoral en víspera de las elecciones alemanas. ¿Una reacción, señora? Yo creo que es esto, porque al final no hay... no quería hacer una provocación, pero yo la veo así. Además, ha tomado el papel que era de la presidencia lituana, está haciendo cosas cuando la Merkel al final no tiene un problema de paro en Alemania, y se ha visto que hasta que no tenga un problema ella no se ha movido para los demás. Es así, no veo que haya una forma de solidaridad desde Alemania, que es el país que manda, que gestiona todo, y se ha notado también ahora. Es como cuando Tony Blair habla de hambre en el mundo. Todo el mundo habla de hambre en el mundo, está bien hablar, la hambre está todavía allí. Hablar de paro juvenil es mucho mejor que hablar de bloquear la austeridad, porque bloquear la austeridad es un problema, si queremos, ya ideológico.
paro juvenil, todo el mundo está de acuerdo con el paro juvenil, hay que calmar. En Grecia estamos en 64%, una barbaridad, pero no hacemos nada para ayudar a Grecia. Vamos a conocer la réplica de Alemania antes de continuar. Sí. Siempre es muy fácil. ¿Verdad? Es muy fácil atacar a la banca, es muy fácil. Es muy fácil decir que es solamente una cuestión de propaganda antes de elecciones, naturalmente. Pero yo pienso que de verdad en Alemania la gente sabe y el gobierno que hay muchos problemas, no en Alemania, es muy bien para nosotros con desempleo de los jóvenes, pero hay problemas en Grecia, en España, en Italia, en muchos países, más en el sur. Y claro que falta solidaridad es muy importante que el gobierno desarrolla oportunidades para solidaridad y para ayuda. Y eso es que Merkel, por ejemplo, hace. Y yo pienso que Pero son parches, al final no también el se sistema, puede decir solamente propaganda. el no. sistema de garantía para jóvenes es un sistema que se ha hecho en Austria. Austria tiene la percentual de paro más baja en Europa. Es muy fácil encontrar sitios de trabajo donde no hay paro. O sea, es relativamente más fácil. En una sociedad que vive una crisis económica brutal es mucho más difícil. Portugal también quiere dar su No, opinión. sí, yo creo que hay un peligro también con el problema de la garantía de juventud. Es que hay programas similares a ese que lo que hacen es crear puestos de trabajo, pero con precariedad. Es decir, de 6 meses y que después no tienes cualquier perspectiva de futuro. Además de sustituir el trabajo de contratos permanentes por un estallo, por un contrato sin tantos derechos, y en ese término es bajar los costes del trabajo al empleador por vía de subsidios comunitarios. Yo creo que eso tampoco es solución para los jóvenes, porque la cuestión del desempleo, del paro, es una cuestión también relacionada con la precariedad, porque todo el mundo sabe que un trabajo precario es lo que antecede una situación de desempleo. Entonces también hay que combatir por ahí los vínculos precarios de los jóvenes, que es un problema muy grande en toda la Europa. Pero hay algunos que dicen que hay que empezar por algún punto, entonces que es mejor tener algo de trabajo que nada. ¿Quiere Sí, yo intervenir quería un poco primero? aclarar y dar un mensaje un poco más positivo. Yo creo que es bueno que la Unión Europea en este momento sea consciente que hay un problema en toda Europa. Indudablemente en los países del sur hay más problemas, pero hay otros también. Y si no tomamos medidas es que estaremos igual. Y entonces es bueno que, por ejemplo, en la formación dual, que en Alemania funciona muy bien, en España ha habido años que teníamos o universitarios, todos los padres querían que los hijos fueran a la universidad. Pero, y otros que como había mucho trabajo en la construcción, había otros jóvenes que no estudiaban, no se formaban. ¿Qué ha pasado con la formación profesional? No tenemos muy pocos jóvenes que se han dedicado a formación profesional. Ahí sí que también tendríamos trabajo, ya lo dicen. Hay que enseñarles un oficio, es bueno que puedan... Hay que cambiar un poquito la educación, hay que enfocarla más en un tema de enfocar la educación, pero también para buscar o encontrar trabajo. Y por lo tanto es bueno que que los jóvenes puedan formarse y educarse al mismo tiempo. Y eso sí que va a poder generar trabajo. Los empresarios que cojan a jóvenes aprendices, si les, como pasan en otros países, Sí, están usted 3, habla del 4 sistema años, alemán. Claro, pero, Sí. pero hay que adaptarlo a nuestro sistema. Es que no hay que copiar exactamente los programas, hay que adaptarlo a la idiosincrasia de los países. Pero ¿por qué no hay que enfocar a los jóvenes que trabajen donde hay trabajo? Y yo creo que eso se puede hacer. Tenemos mucha gente pidiendo la palabra. Vamos a hacerlo muy brevemente porque queremos enseñar un vídeo para escuchar también la voz de los directamente afectados. Brevemente. Billy. Sí, bueno, tenemos 300.000 jóvenes españoles que han sido expulsados de su país porque no encuentran trabajo, 300.000. Estamos hablando de un drama, España está en el 56,5% de media del paro juvenil. Y nuestros jóvenes son una de las víctimas de esta orientación económica. Es una orientación no improvisada, planificada.
En España se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que incluso llevaron una proposición de ley en el Congreso y la han aprobado para seguir impulsando esta orientación neoliberal, que lo que está haciendo es castigar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, no solamente los jóvenes, personas que ya tienen una determinada edad que saben que no van a encontrar más trabajo. Y además, los que están trabajando se les baja el salario, se les hace trabajar más horas y se les hace trabajar más años. Esa ecuación es una ecuación letal. Hemos hablado con algunos jóvenes para ver qué opinión tienen de la situación. Esto es lo que nos han dicho. Vamos a verlo. Vous pensez que la Belgique, l'Europe fait assez pour ces jeunes? En voyant justement les situations des jeunes en Espagne et dans les autres pays, on peut se poser des questions, mais après, j'espère qu'ils vont faire assez et que la situation va s'arranger. Fatal, fatal, porque además mi situación económica, siempre me he tenido que ir a vivir con mis padres porque tengo una hipoteca, no la puedo pagar. Estoy en paro, me van a desahuciar dentro de poco y bueno, pues estoy intentando abrirme camino de alguna manera. La plupart n'arrivent pas a trouver du travail parce qu'ils sont démotivés en sortant de l'école. Llevo el paro desde 6 meses, tengo un niño de 10 meses, es que no encuentro trabajo, la verdad. Je pense que ça devient vraiment une difficulté parce que j'ai plein d'amis qui ont terminé leurs études universitaires mais qui du coup ont du mal à trouver un emploi parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et bon, il y a plein d'universitaires au jour d'aujourd'hui qui se retrouvent sans emploi justement et qui ne peuvent pas être engagés parce qu'ils sont surdiplômés. De momento nada, de momento está la cosa un poco jodida. Hombre, yo lo que tengo claro es que las cosas no van a volver a ser igual. Creo que con un cambio de actitud general, la vida nos iría mejor a todos. On est journaliste pour le Parlement européen et on fait un reportage sur le chômage des jeunes. Oh là là, on n'a plus les enfants. Oh oui. Vous pensez que l'université c'est la voie royale pour trouver un travail encore aujourd'hui? Non. Vous pensez que c'est plus dur pour les jeunes aujourd'hui que vous de votre temps quand vous étiez jeune? De notre c'est moins exigeant. Mais non, mais c'est plus dur pour eux maintenant. On avait quand même une vie un peu plus facile. On pouvait postuler quelque part. Ah oui, beaucoup plus facile. Maintenant, on est là pour les aider maintenant financièrement, de l'autre chose. Mais là où il n'y a pas de finances, qu'est-ce qu'ils font? C'est dur pour les gamins maintenant. Pues está claro, como comentaban estas últimas señoras, que la situación es ahora más dura que hace unos años. Es verdad que el problema es también, como apuntaba la señora López, que tiene que haber un cambio de mentalidad, no hacer tantos títulos universitarios, pero ¿cómo asimilar esto cuando todo el mundo aspira a mejorar su formación? ¿Cómo se podría cambiar? Pero es que yo no creo que sea el decir, bueno, ahora solo van a estudiar menos y los demás tienen que trabajar más. Es que llevamos tiempo encauzando a la gente hacia economías poco productivas y educando a la sociedad en el capitalismo financiero. Es decir, usted tiene que hacerse rico cuanto antes, poniéndole, por ejemplo, a la vivienda un valor superior al precio que tiene, construyendo. O sea, es que hemos derivado 1 millón de jóvenes en España a la construcción, porque ¿para qué iban a hacer arquitectura o ingeniería si podían ganarse 3.500 euros poniendo ladrillos en una finca? Por cierto, no ganándolos todos en la nómina, algunos aparte, ¿no? Y eso ya no era cuestión del trabajador, era cuestión del que pagaba, que todos ahorraban porque todo funcionaba. Eso es lo que ha generado un fin de época, que digo yo. Es que esto ya no puede funcionar como funcionaba. Por eso digo, si no es solamente replantear la economía, replantear la propia Unión Europea, porque con un presupuesto 22 veces inferior al de Estados Unidos, con un Banco Central que no es capaz de inyectar dinero a los estados, tiene que pasarlo por el intermediario de los bancos, como ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí que la Reserva Federal inyecta, no se puede imitar a otras uniones políticas. Y ese es el problema, la ficción que estamos creando. Plantearse este fin de época requiere una reconstrucción en la economía y en la concepción propia de la Unión Europea. Todo lo demás, siendo bueno un parche porque te permite circular unos kilómetros más, lo que te está diciendo es que ya no queda caucho en esa rueda para poner más parches, que hay que cambiar la rueda entera. Y este problema de los jóvenes persistirá si no somos capaces de generar economías productivas, de enseñar a la gente a producir algo. También hay una persona que hemos visto en el video que comentaba la importancia de cambiar de actitud. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes ya no saben buscarse salidas frente a una situación de crisis. Volvemos al discurso de antes del hecho que los jóvenes no están preparados primero al trabajo y no están preparados a la crisis. Pero eso es un problema por ejemplo, en Italia es muy fuerte el problema de la universidad, del sistema educativo. Por otro lado, es verdad que, como decía antes, los compañeros al lado, que no hay inversión sobre los sectores que podrían dar trabajo, que son normalmente los de inversión y desarrollo, investigación y desarrollo, perdonadme. Y entonces ahí podría ser donde el valor añadido de la juventud
que la mayor flexibilidad en el aprendizaje de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, podría ser utilizable a larga parte. Pero los estados europeos, sobre todo los del sur, son los que invierten menos en I+D. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Y por qué el dinero no lo hay? Porque cortamos los presupuestos y porque no se quiere poner. Por eso digo que al final los 8.000 millones que se ponen en el plan para los jóvenes no son nada. España y Alemania acaban de alcanzar un acuerdo por el que cada año 5.000 jóvenes van a poder acudir a Alemania para tener una oportunidad de formación o de empleo. ¿Esto a quién beneficia? ¿A resolver el problema español o a resolver el problema a lo mejor alemán de falta de mano de obra? Pienso son los dos. Puede ser una situación win-win, como se dice en inglés, porque naturalmente en Alemania, como he dicho antes, faltan jóvenes. Faltan trabajadores en algunos lugares, por ejemplo en la energía alternativa de viento en el mar, faltan técnicas y todo eso, y faltan jóvenes para aprendizaje, y así es bien para las empresas alemanas si vienen jóvenes de España. Yo insisto en lo que decíamos antes, referido ahora a ese tema. 5.000 jóvenes que encuentren un trabajo es estupendo para esos 5.000 jóvenes. Que luego van a volver todos formados a su país y es otra cuestión, porque cuando se instalen allí y hagan su familia allí, pues van a tener una forma de vivir allí. Pero en cualquier caso, pongámonos en el tiempo. 5.000 jóvenes significa que en 100 años ya podremos tener colocados 500.000 jóvenes y nos faltarán otros 500.000 por colocar del millón que tenemos ahora. Si no tenemos una posibilidad económica en los países del sur, en este caso en España, de plantear que realmente hay un tejido innovado, productivo, que desarrolle, ni van a poder volver una parte de esos 5.000, que no todos, ni vamos a tener al resto esperando, como en hibernación, esperando que pase un siglo para colocarse. Es que las cifras son 5.000, es muy importante y yo lo agradezco. Ahora digo, en un siglo más ya tendremos 500.000 de los que estén vivos. Claro, Señora López. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la movilidad de los jóvenes es importante y es muy bueno. Indudablemente es malo si estos jóvenes no pueden volver a su país cuando quieran. Eso es evidente. Pero hay otro punto que es importante, es la financiación de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas en este momento podrían generar empleo si se les ayuda, si se les financia. Y eso es lo que hay que hacer, y yo creo que además el Gobierno español y la Unión Europea están hablando mucho de este tema. Y entonces se podrá crear empleo, porque se podrá ayudar a los jóvenes, incluso los jóvenes emprendedores podrán montar su empresa, siempre y cuando se les dé un apoyo y una financiación que hasta ahora no era necesario, y por eso también la Unión Europea sería muy importante, la Unión Financiera. Pero dicen a veces que los créditos de empleo de la empresa están utilizados para hacer más investigación o marketing, pero no para realmente crear empleos y contratar a jóvenes. Hombre, en ¿Qué se puede hacer? Parece ser que sí que se va a intentar, y desde luego hay que hacerlo. Pero no solamente para crear o contratar a jóvenes, sino a fijar los empleos que están ya, y también para los demás trabajadores. Señor Mella. Sí, bueno, yo creo que es una tomadura de pelo, hablando así pronto, ¿no? Yo quiero recordar que el Consejo Europeo del 2012 aprobó un plan de crecimiento con 120.000 millones de euros. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿En un año se ha creado empleo? No, es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque con estas medidas, cada vez que se reúne el Consejo, lo que se intenta hacer es tinta de calamar, es ocultar la realidad. La realidad es que el dinero se nos ha ido todo a pagar a los estafadores. Porque como el principio de la Unión Europea que han construido entre la socialdemocracia, liberales y conservadores, y del PP y de la derecha, es que esto se tenía que construir sobre el principio de la desregulación, al mercado no se le puede intervenir, y por supuesto al sector financiero tampoco. Lo que describía el señor Perelló, que es el problema que hemos tenido en España, la burbuja inmobiliaria, es porque se consintió por parte del gobierno del Partido Socialista y del PP, lo alentaban, lo empujaban para que efectivamente no hubiera una economía real. Y por lo tanto se crea un problema de que son muy felices. El Consejo Europeo es muy feliz con el principio de la desregulación, pero los trabajadores y trabajadoras son cada vez más infelices. Y yo estoy seguro que cada vez que se reúne y se ve por la televisión que se ha reunido el Consejo y nos dicen que nos van a dar 6.000 millones, la gente es que dice, esto es una tomadura de pelo. Porque la realidad
Como decía Perelló, es que un sector de la siderurgia en Sagunto, se cierra. Y es un sector estratégico que desencadena, por supuesto, una situación de paro en general en una región que no resiste más que se cierren fábricas. Ya hemos llegado al final, al límite, vamos a tener que despedir, pero muy brevemente. Aparte de hablar de solidaridad, ¿se ha hecho también algo mal por parte de estos países más castigados? Tendremos que entonar también un mea culpa, los países del sur, pero vamos, una frase cada uno. Adelante, señora Zubet. Bueno, yo no digo que no han sido mal gobernados, pero yo creo que es muy difícil para un país que tiene una economía más frágil competir con países que tienen economías mucho más fuertes y además cuando les hacen condiciones por la inversión pública, que es lo que ha sido hecho no solo por la Troika, sino por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ahora por el Tratado Presupuestario. Señor Perelló, una frase. Pues una frase es que ha infartado el corazón de lo más sagrado hasta ahora, que era lo privado. Ha demostrado que lo privado no es sagrado ni es una panacea y por tanto es la hora de lo público y de los ciudadanos. Señor Meyer. Hay que dar la palabra a los ciudadanos, habría que convocar un Parlamento constituyente que de alguna manera elija un gobierno real con una constitución sencilla para que todo el mundo tenga los mismos derechos y que fundamentalmente se cree empleo de calidad en el conjunto de la Unión Europea. Yo creo que los varios Rajoy, Samaras, Passos Coelho, Monti, ahora Letta no tienen la valentía de hacer algo fuerte en Europa, no tiene la capacidad política y sobre todo no tiene la solidaridad entre mismos. Cada uno dice, mi vecino está peor que yo, cuando tendría que estar juntos. Y así no se sale del pozo. Señora Meissner. Vivimos en la Unión Europea y por eso hay diferentes Estados miembros que tienen una economía fuerte o una economía muy frágil y hace falta tomar soluciones en solidaridad para todos esos jóvenes que no tienen trabajo. Señora López. Yo estoy de acuerdo con la colega liberal. Hay que gestionar mejor, hay que tener solidaridad entre los pueblos y hay que darle ilusión a los jóvenes. Pues ahora sí hemos llegado al final, solo nos queda darles las gracias a nuestros invitados por haber estado aquí hoy con nosotros en este debate. Pues así es, Carmen, y les decimos adiós también a los espectadores desde este programa especial en colaboración con Europal TV y Televisión Española y gracias por habernos acompañado. Adiós.